Tenía 14 años y era una noche como cualquier otra, alrededor de las 9 de la noche. Estaba cuidando a mi primo pequeño en su casa, mientras mi madre y mi tía estaban de compras. Mi padre y mi tío estaban en el cine. Mi primo, que en aquel entonces tendría unos 7 años, jugaba con sus juguetes en la sala de estar, mientras yo veía la televisión a medias. Era la primera vez que estaba solo en casa de noche con un niño y me sentía inquieto. Era una sensación extraña que no lograba identificar y me ponía ansioso. Intenté ignorarlo, pensando que eran solo nervios por ser responsable de un niño pequeño. Después de un rato, decidí levantarme y caminar hacia la puerta trasera para revisar los cerrojos. Quería asegurarme de que todo estuviera seguro, ya que estaba oscuro afuera. Después de confirmar que la puerta estaba cerrada con llave, volví a la cocina. Fue entonces cuando vi lo que estaba causando mi inquietud. En la ventana había un hombre, desaliñado y descuidado, con barba sin afeitar y ropa que parecía vieja y rota. Simplemente estaba allí, mirando fijamente a mi primo. Mi corazón se aceleró al sentir una sensación de protección. Fingí que no lo había visto y me volví hacia mi primo, tratando de mantener la voz tranquila. «Oye, amigo, vamos arriba. Nuestros padres llegarán pronto y no quieren que te quedes despierto hasta muy tarde». Lo llevé arriba y lo metí en la cama, todo el tiempo sabiendo que había un hombre afuera observándonos. En ese momento, pesaba alrededor de 57 kilos y medía 1,73 m y jugaba al fútbol en la escuela. Sentí que podía defenderme si llegaba el momento. Después de acostar a mi primo, bajé las escaleras con una sensación de urgencia. Entré en la cocina y agarré un ablandador de carne, una herramienta pesada parecida a un martillo que esperaba que sirviera como arma si era necesario. Cuando me volví hacia la ventana, mi corazón se hundió. Se había ido. Corrí hacia la puerta principal y revisé los cerrojos. Tanto el pestillo como el pomo estaban seguros. Sentí una leve ola de alivio, pero fue efímera. No podía sacudirme la sensación de que todavía estaba cerca. Volví corriendo arriba y entré en la habitación de mi primo, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté frente a ella, bloqueándola con mi cuerpo. Mi primo, al ver mi expresión seria, preguntó: «¿Qué estás haciendo?». Le dije que no se preocupara y que mantuviera la cabeza baja y se quedara callado. Rápidamente agarré mi teléfono y marqué el 911. La operadora respondió y le expliqué la situación, con la voz temblorosa. Me aseguraron que los oficiales serían enviados de inmediato. Sin embargo, me informaron que tardarían unos 30 minutos en llegar. Después de eso, llamé a mi padre y a mi tío, pero sabía que estaban al menos a 45 minutos de distancia. Colgué y me senté en silencio, agarrando con fuerza el humilde ablandador. No quería asustar a mi primo, pero sentía que un profundo miedo se apoderaba de mí. Entonces lo escuché, un fuerte golpe seguido del inconfundible sonido de cristales rotos. Mi corazón se desplomó al darme cuenta de que el hombre había roto una ventana. Podía escuchar pesadas botas caminando por la planta baja. Me incliné más cerca de mi primo y le susurré: «Mantén la calma, escóndete debajo de las sábanas y quédate callado». Podía oír al hombre moviéndose por abajo y era horripilante. Cada crujido de la tabla del suelo parecía amplificarse en la quietud de la casa. La noche anterior al día de San Valentín de 2023 se convirtió en una de las más angustiosas de mi vida y no tuvo nada que ver con fantasmas ni fuerzas sobrenaturales.
Fue una experiencia escalofriante, arraigada en una trágica realidad. Mis padres habían decidido tomar sus primeras vacaciones solos desde que mi hermano y yo nacimos, dejándome a cargo de Duke, nuestro pastor alemán, en casa. Planeaban estar fuera durante 8 días y durante las primeras noches todo transcurrió sin problemas. Pero en la tercera noche después de su partida, todo cambió. Había montado guardia en el sofá del salón, ya que mi antiguo dormitorio había sido convertido en una oficina en casa para el trabajo remoto de mi padre. Mi leal perro Duke, un enorme pastor alemán de carácter apacible, yacía plácidamente a mis pies, ofreciéndome algo de consuelo en la quietud de la noche. Cuando el reloj dio un poco más de las 3 de la madrugada, me sumí en un sueño profundo, completamente ajeno al caos que se avecinaba en el exterior. De repente, me despertó un ruido ensordecedor, un fuerte golpe que resonó por toda la casa. Duke se levantó de un salto, ladrando sin control, sus profundos gruñidos traspasando el silencio. Mi corazón se aceleró mientras intentaba entender la razón de aquella alteración. ¿Era un trueno? ¿Un coche con un escape ruidoso? El miedo se apoderó de mí, pero mi instinto fue calmar a Duke. Empecé a sentarme en el sofá, dispuesto a asegurarle que todo estaba bien. Pero justo cuando iba a hablar, un grito aterrador de una mujer atravesó la noche. «No, por favor, no». El pánico en su voz me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe estalló, más agudo e intenso que el primero. Astillas de madera cayeron sobre mi cara, aterrizando en mi ojo mientras la pared detrás de mí temblaba. La comprensión me golpeó con fuerza. Algo horrible acababa de suceder. En ese fugaz momento, entendí la gravedad de la situación. Mi vecino le había disparado a su hija. Aquellas astillas eran fragmentos de la pared, destrozada por la fuerza de la bala o del cuerpo al golpearla. Si me hubiera sentado como tenía la intención, habría estado a pocos centímetros del peligro. Con una descarga de adrenalina, marqué el 911. Mis dedos temblaban al presionar los números. La voz tranquila de la operadora me ayudó a mantener la calma mientras luchaba por transmitir el caos que se desarrollaba al lado. Después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, me senté en silencio, esforzándome por escuchar lo que sucedería a continuación. Unos minutos más tarde, el inconfundible sonido de las sirenas de la policía llenó el aire, seguido por los gritos de los agentes dando órdenes y derribando la puerta de mi vecino. Mi corazón se aceleró mientras observaba desde mi ventana, la ansiedad recorriéndome mientras lo detenían y lo llevaban bajo custodia. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me aventuré a salir para hablar con los oficiales que aún estaban presentes. Les conté todo lo que había oído. Mi voz temblaba, pero firme. Describí los gritos, los disparos y las astillas que habían caído de la pared, consciente de lo cerca que había estado de algo mucho peor. En los días siguientes, me vi envuelto en un torbellino de procedimientos legales. Recibí una citación para testificar contra mi vecino, quien afirmaba que el tiroteo había sido un accidente. Pero yo sabía la verdad. Había oído ese grito desesperado antes de que sonara el segundo disparo, y no tenía ninguna duda de que no había sido un error. La idea de enfrentarme a él en el tribunal me llenaba de temor. Vivía justo al lado, y si era absuelto, sabía que no dudaría en buscar venganza. Cuando llegó el día del juicio, me senté en la sala del tribunal, el ambiente cargado de tensión. Estaba nervioso, pero entendía la importancia de mi testimonio.
Cuando llegó mi turno de subir al estrado, sentí una oleada de ansiedad. Me recompuse y hablé con claridad, detallando los acontecimientos de aquella noche. Estaba decidido a transmitir el horror que había presenciado, la realidad de lo que había ocurrido justo detrás de las paredes de mi casa. Afortunadamente, el fiscal del distrito estaba comprometido a garantizar que se hiciera justicia. Después de varios días tensos en el tribunal, se dictó el veredicto. Mi vecino fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a más de 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Una ola de alivio me invadió. La pesadilla había terminado por fin y ya no representaría una amenaza para nadie. Años después, el recuerdo de aquella fatídica noche aún perdura en mi mente. A menudo pienso en lo cerca que estuve de un resultado completamente diferente. Mi vecino, ahora en sus 70, cumple su condena lejos mientras yo he seguido adelante con mi vida. Pero nunca olvidaré el sonido de aquel grito, ni las astillas que cayeron en mi ojo. Fue una noche que lo cambió todo. Era pleno verano y mis padres se habían ido el fin de semana a nuestra casa en Cape Cod. Queda a unas 2 horas en coche, así que no les importaba dejarme solo unos días. Mi madre me había preparado pasta para que calentara cuando quisiera y tenía algo de dinero si quería pedir una pizza. Todo estaba bien. La primera noche que estuve solo, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana jugando a la Xbox, así que me desperté muy tarde al día siguiente. Miré el móvil al despertarme y vi que pasaba un poco de la 1. Había quedado con mis amigos para jugar al hockey callejero a las 3, así que me levanté de la cama y me metí en la ducha. Me gustan las duchas largas, así que cuando mis padres no están, me vuelvo loco. Llevaba unos 45 minutos allí dentro, mirando Reddit y Twitter, cuando oí que se abría la puerta principal. El baño está justo arriba de las escaleras desde la puerta trasera, y esa cosa suena bastante fuerte cuando se abre y se cierra. Inmediatamente me quedé helado, ya que, obviamente, se suponía que debía estar solo. Esperé unos 2 minutos, con los oídos entrenados para oír cualquier otra cosa. Nada. Pensé que era solo el viento, o tal vez mis padres habían vuelto a casa antes de lo previsto, así que cerré la ducha, me envolví en una toalla y bajé lentamente las escaleras para comprobarlo. Las escaleras que conducen a la cocina, donde está la puerta trasera, son estrechas y amuralladas, lo que hacía que me sintiera como si estuviera bajando por una versión más estrecha de una escalera. Esto significaba que no podía ver en la cocina hasta que llegaba al final. Aunque mi casa es vieja y las escaleras crujientes anunciaban cada uno de mis pasos, me tomé mi tiempo, tratando de ser lo más silencioso posible. Probablemente tardé unos 45 segundos en bajar los 2 escalones. Cuando llegué al penúltimo escalón, justo antes de poder ver en la cocina, me detuve un momento para ordenar mis pensamientos. En el fondo, sabía que estaba siendo tonto. No había ninguna razón para pensar que había algo en la cocina. No había oído ningún otro ruido, y si hubiera habido ladrones, no seguirían merodeando en la cocina. Después de regañarme mentalmente por ser tan cobarde, solté una risita nerviosa y bajé con confianza los 2 últimos escalones, girando la esquina hacia la cocina. De pie, a unos 60 centímetros de mí, en medio de mi cocina, hay un hombre que me mira fijamente, perfectamente quieto, con una enorme sonrisa en su rostro, simplemente mirándome. Lo que más recuerdo vívidamente no era su cara ni su sonrisa, sino sus brazos. No estaban simplemente a su lado, sino que los tenía en la posición más extraña y anormal que he visto en mi vida.
Los había girado hasta el punto de que estaban casi completamente invertidos, levantándolos y un poco detrás de sí mismo. No sé por qué recuerdo esto tanto, pero era la posición más demoníaca y anormal que había visto nunca. Siendo honesto, creo que casi me da un ataque al corazón allí mismo. Mirando hacia atrás, puedo darme cuenta de lo espeluznante que era esta situación, pero en ese momento simplemente di un paso hacia él y le di un puñetazo tan fuerte como pude en la mandíbula, medio abofeteándole y empujándole hacia el suelo. En el segundo en que conecté, corrí escaleras arriba, dejando caer mi toalla en la cocina, con el corazón latiendo sin control. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sin siquiera pensarlo, llamé inmediatamente al 911 y, casi entre lágrimas, le conté al operador lo que había pasado. Mientras estaba sentado en el suelo de mi habitación, prácticamente en posición fetal, mirando a la puerta y rezando para que llegara pronto un policía, noté que la luz que venía del hueco debajo de mi puerta se había detenido. El cabrón estaba de pie fuera de mi puerta. No hay palabras para describir el sentimiento que tuve. Estaba paralizado por el miedo, viendo la sombra a través de la parte inferior de la puerta moverse de formas diminutas. Me quedé acurrucado, mirando al hueco, rezando para que el hombre se fuera durante lo que pareció una hora. Mientras tanto, la operadora del 911 seguía preguntando: ¿Hola? Señor, ¿está ahí? ¿Hola? No quería hacer ruido, e incluso si hubiera querido mover los brazos para acercar el teléfono a mi boca, no creo que hubiera podido. Finalmente, la luz regresó al hueco y oí el más leve de los pasos crujiendo lentamente las tablas de madera mientras caminaba por el pasillo. Hubo silencio durante varios minutos, mientras me quedé sentado, acurrucado, incapaz siquiera de hablar. Oí golpes en la puerta principal y el sonido de 2 agentes entrando en mi casa. Finalmente me sentí a salvo y abrí la puerta para verlos a los 2 allí de pie. Casi lloré. Hoy en día, mis padres ya no me dejan solo en casa, gracias a Dios, y reviso todas las cerraduras de la casa antes de irme a la cama. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente, y mi corazón empieza a latir con fuerza cada vez que veo a alguien parado. Pero estoy bien. A pesar de trabajar con dibujantes forenses y varias ruedas de reconocimiento, la policía nunca encontró a quien demonios estaba en mi casa. Eso me da escalofríos cada vez que miro afuera, medio esperando verlo de pie al otro lado de la calle, sonriendo bajo una farola. No tengo idea de lo que quería o quién era,